Saludos de parte del Señor, un abrazo en el nombre de Jesús. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez, trayendo siempre palabras, trayendo enseñanza y esperando en el Señor que a través de la palabra podamos crecer, ser mejores hombres, mujeres, esposos, esposas, hijos, hermanos, siervos de Dios, para la gloria del Señor. Estamos hablando del tema formación de un líder y un pueblo. Y este tema toca las dos partes, un líder y un pueblo. Como ya he dicho anteriormente, es imposible que usted tenga cambios en un líder y no en el pueblo. Es imposible que el pastor de una iglesia o el líder en una iglesia reciba de Dios más unción, reciba de Dios más conocimiento de la palabra, reciba de Dios más poder y el pueblo se quede igual. Es una cosa va llevada de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Dios poder repartir lo que Él quiere dar, se lo da a una persona para que esa persona lo transmita a las demás. Y esta parte es sumamente importante porque es un formato que usted va a ver en la relación de familia, papá y mamá, hacia los hijos, en la relación de un jefe de una compañía, que es el que tiene la visión, se la pasa a los empleados. El maestro que está en la escuela le pasa el conocimiento a los muchachos, un maestro, 25, 28, 30 y pico de muchachos, y usted va a ver esto en la iglesia. El pastor, muchas personas, la persona más criticada en las iglesias es el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que tocar todas las áreas de la iglesia simultáneamente a la misma vez. Si hay problemas con los niños de la iglesia, ¿verdad? El saloncito y cómo arreglar esto y cómo poner esto, él tiene que estar pendiente qué necesidades hay y que se vayan a dar de forma que sea beneficiosa. Si hay necesidades con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, que si el parking, el ujiel, él tiene que estar pendiente a todo. Y de momento se encuentra de que está en la oficina dándole mentoría a una persona de 30 años, se levanta la persona y le llega a una persona de 70 y tiene que hablar con la persona de 70 y después tiene que hablar con la persona que tiene 10 años, 12 años. Y estas cosas el pastor tiene que estar constantemente ejercitándose y buscando información. ¿Por qué? Porque del pastor y el líder se demanda. Él tiene que saber, tiene que conocer, tiene que ser cónsono, tiene que ser viable, tiene que tener la capacidad de poder tocar todas las cosas. Escuchen lo que voy a decir a los pastores y a los ministros sin agajarlas personal. Y Dios bendiga a todos los pastores, líderes de iglesia, pastores de jóvenes, pastores de niños. Dios bendiga y los fortalezca y le llene de más sabiduría. Porque una vez, hace varios años atrás, una pastora me llama y me dice, un muchacho de la iglesia, 20 y tantos años, parece que estaba pasando por unas situaciones y le dijo a la pastora, es que yo no me siento pastoreado por usted. Para mí usted no es una pastora, usted es una predicadora. Y ella me llamó diciendo, estoy destruida. ¿Cómo es posible que hablen así de mí? Y yo le dije, los pastores tienen que tener un cuero duro. Tienen que amar a la iglesia más que ellos mismos. Y le dije, lo que para ti es una ofensa, Él te está diciendo de la forma de Él, te necesito. ¿Te puedes acercar? Y la pastora me dice, yo entiendo que me está diciendo lo contrario. Cada oveja es diferente.
Cada persona tiene diferentes necesidades. Y si usted tiene, pastor que me escucha, líder que me escucha, si usted tiene personas que vienen de lugares de hogares que son violentos, de mucha discordia, de mucha dificultad, que el muchacho tiene que batallar, que el muchacho tiene que luchar constantemente porque nada se da fácil. Este muchacho, este hombre, esta mujer, cuando llega a la iglesia, se va a comportar con los pastores de igual forma. Y no lo está haciendo para faltarle respeto al pastor, no lo está haciendo. Y mucha gente dirá, sí, lo está haciendo. Yo le digo, déjame explicarte esto. De donde él viene, eso es familia. O sea, es familiar. Es un comportamiento familiar. Es algo, es el pan nuestro de cada día para él o para ella. Cuando llega a la iglesia, ¿qué es la iglesia? La familia celestial. ¿Qué pasa cuando usted se siente en familia en la iglesia? Pues usted proyecta lo que es familiar en la cultura familiar que vino a la cultura familiar de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué significa lo que tú me quieres decir? Hay gente que te dicen, pastor, yo lo amo. Y ponen la cara así, ¡ah! Te están diciendo que te aman con intensidad, pero lo proyectan porque de la casa donde vienen, pues todos son bien apasionados. Hay otra gente que ni se atreve a mirar al pastor a los ojos. Bajan la cabeza. Ese es el siervo de Dios, no lo voy a mirar. Hablan con el pastor mirando el piso. Y no es una falta de respeto, la persona en su casa es así. Hay otras personas que llegan a la iglesia y quieren ayudar en todo, cuando ya hay un formato. Hay otras personas que no quieren ayudar en nada. Y cuando usted ve en su casa, son así. Yo a veces le digo a Dios, Dios mío, ¿cómo tú nos entiendes a nosotros? ¿Cómo? Porque depende, y vamos a hacer una comparación, no utilizando estas comparaciones para insultar a nadie, ni para menospreciar a nadie, pero vamos a utilizar la naturaleza de Dios para que usted pueda ver lo que Dios creó, los comportamientos diferentes que hay, y que en cada una de las creaciones se comunican diferentes, pero si mezcla a cada animal, se van a insultar. Usted agarra el elefante, y el elefante es grande, potente, camina y la tierra se tiembla un poco, hace mucho ruido, cuando se baña salpica a todo el mundo. Todo el mundo sabe que hay un elefante ahí. En inglés le dicen, it's really loud. Hace mucho ruido. Sin embargo, usted agarra a la tortuga, es pequeña, es lenta, no hace ruido, y la gente no sabe que está ahí. Y posiblemente la tortuga le dice al elefante, tú deberías de mantenerte en más silencio. Y el elefante posiblemente le dirá a la tortuga, tú deberías de hacer más ruido para que yo no te pise, porque me confundo entre una piedra y te puedo matar. Son diferentes creaciones que se comunican diferente. El perro ladra por un montón de cosas, y mientras el perro ladra efusivamente, el gato lo mira como que tú eres loco, tú tienes que estar haciendo un show cada vez que vas a hacer algo. Y sin embargo el perro mira al gato y dice, y por la noche te tienes que quedar a pelear con todo el mundo, haciendo mucho ruido. Esas cosas pasan en la familia, esas cosas pasan en la iglesia, esas cosas pasan en el trabajo. ¿Cómo aprender nosotros a comunicarnos? Por eso es que se pone un líder, para que la gente pueda tener un mismo sentir
pueda tener un norte, pueda comprender cómo llegar a un happy medium, a un intermedio donde podamos comunicarnos mejor. Porque si usted lleva por lo menos 15 años en el planeta o 12 años en el planeta, usted se va a dar cuenta de que todo el mundo quiere tener la razón. Todo el mundo quiere decir, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Y para los que tienen un poco más de edad, de 12 a 15 años, se han dado cuenta de que no siempre por tú tener la razón, las cosas funcionan. Yo creo mucho en que si yo puedo entender el concepto de lo que tú me estás diciendo y puedo ponerme en los zapatos tuyos y puedo entender qué significa esto, qué significa lo otro, entonces te puedo presentar qué significa lo mío, a ver cómo podemos compaginarnos para andar juntos. Jesús dijo, ¿podrán dos personas que no están de acuerdo andar juntos? Son líder es importantísimo y un pueblo es importantísimo. Si no hay un líder, no hay un pueblo. Y si no hay un pueblo, no hay un líder. Yo quiero que usted vea esto de esta manera magistral. Dios pone a Moisés como líder del pueblo de Israel ya lo sacaron de Israel, de Egipto, y ya están en el desierto, le están dando las tablas, y lo pone porque el pueblo necesitaba que se definiera quién es Jehová. Si usted se da cuenta, lo que leímos la vez anterior, donde ellos hicieron un becerro de oro, en Egipto habían tantos ídolos, habían estatuas, habían estructuras de tantos ídolos, que cuando ellos van delante de Dios en el monte, Dios le dice a Moisés, dile a ellos que mi nombre es Jehová. Y ellos dicen, ok, tenemos nombre, pero no tenemos una cara, no tenemos una forma. El monte tiembla, hay rayos, hay una bocina sonando. ¿Cómo es Él? Hay muchas personas que dirán, son molestas, pero ¿cómo tú te atreves a ponerle forma a Dios? Hay personas que lo van a decir, personas celoso por Dios, ¿cómo tú te atreves a ponerle forma a Dios? Ok, hay otras personas que dicen, es que quiero entender qué forma tiene. Hay gente que dice, esto es debatible. Hay gente que dice, no, porque Dios es luz, Él no tiene forma. No, porque Moisés le vio las espaldas, Él tiene la espalda. No, porque Jesús dijo que el que lo vea a Él, vea al Padre, pues entonces tiene cara y tiene brazos. Hay otras personas que dicen, bueno, Él se sienta en un trono. Algo tiene que tener, alguna forma tiene que tener. Y hay otras personas que van a decir, sacrilegio, ¿cómo tú te atreves a hablar así de Dios? Cada persona tiene una forma de poder entender las cosas. Y si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios es repetitivo, generación tras generación, comunicándole, yo soy así, a mí me gusta esto, una y otra vez, una y otra vez. Y usted se va a dar cuenta que Dios no se cansa de decirlo. Yo he hablado con varios maestros de escuela. Mi mamá fue maestra bíblica por muchísimos años. Su mamá, mi abuela, fue maestra bíblica por muchos años. Y me dicen, el éxito de la enseñanza está en la repetición. Y al principio yo le decía a ella, pero es que eso cansa. Están diciendo lo mismo. Y los maestros que yo conozco me dicen, cansa, pero hasta que el individuo no lo internalice. Si no lo internaliza, se le va. No lo puede entender. Tiene que internalizar el concepto para poder funcionar.
Hay personas que tienen capacidades espectaculares. Con que tú se lo digas una vez, con eso le basta. Hay otras personas que hay que decírselo 5 veces. Hay otras personas que tienen que decírselo 10 veces. Mi hermano, esto yo lo comparto con la gente que están cerca de mí. Y con otras personas se lo explico. Yo, y lo he dicho, si voy a hablar de alguien, voy a hablar de mí. Para que nadie diga, oh, él está pelando a fulano, está hablando mal de tal persona. Yo. Mi mente funciona bien diferente a la mente de muchas personas. Cuando usted viene a donde mí y me dice su nombre, si el nombre suyo no se parece a nadie que yo conozco, que es un nombre nuevo, me lo dice y en 1 segundo y medio se me olvidó. No es a propósito. Yo tengo que concentrarme y repetir el nombre, y muchas veces se me va. Muchas veces. Entonces, yo tengo que ser bien precavido. Y mientras unas personas se le hace fácil algo, a mí se me hace cuesta arriba. Yo estaba hace 1 año y pico atrás en una iglesia en Arizona, y una hermana se me acerca, una hermana que Dios me había dado palabra para ella, se me acerca y me dice, yo tengo un problema. Le digo, ¿cuál es el problema? Me dice, yo leo la Biblia, y cuando leo la Biblia, lo leo y se me olvida. O sea, acabo de leer un versículo, cuando voy al segundo, se me olvidó. Y yo le digo, te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Ella me abrió los ojos bien grandes y me dijo, ¿y cómo tú te paras al frente a predicar? Le digo, porque la forma en que yo aprendo, yo tengo que leerlo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, hasta internalizarlo. Y aquí voy a decir algo que algunas personas han escuchado y otras personas no lo han escuchado. Yo funciono con los ojos del entendimiento. Efesios capítulo 1, verso 18, si no me equivoco. Que dice, hasta que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Si yo lo internalizo, no se me va. Esto es algo bien impresionante. Cuando yo voy a conocer a una persona, me dice el nombre, no se parece a nadie, no se llama Juan Pedro, no se llama Félix, no se llama Tania, no se llama, tiene otro nombre, a mí se me olvida. Pero cuando Dios me dice un nombre, no se me olvida nunca. Pueden pasar 15 años, 20 años, 25 años, no se me olvida. ¿Por qué? Porque la revelación no es dada en la mente, sino es dada dentro de mi ser, en la parte espiritual. Tengo un amigo mío, el pastor, y él me dice, ¿tú sabes mucha Biblia? Y yo le digo a él, sí, porque mis papás hicieron un buen trabajo desde niño, me enseñaron la Biblia, me enseñaron a comerme la palabra, me enseñaron a estudiarme la palabra. Y yo tengo un hermano en la iglesia donde yo estoy que se llama Santos Luciano. Santos Luciano es una persona súper especial. Tremendo maestro bíblico. Una persona que busca hacer justicia, busca hacer las cosas correctas. Me acuerdo que yo tenía como 16 años, 15 años por ahí. Entonces yo canté un himno y había una palabra que decía la palabra cruenda cruz. Y él me dice, ¿qué significa cruenda? Y yo lo miré, yo le dije, no sé. Y él me dijo, ¿y por qué la cantas? Y yo lo miré, yo le dije, pero si esa es la letra del himno. Él me dice, ok, entonces tú estás cantando sin entendimiento. Tú no sabes lo que estás cantando. Y donde quiera que veo a ese hombre, lo honro. Porque hay muchas personas que no ven el valor que tiene ese hombre. Porque él no se mueve como se mueven otras personas.
Y Él lo que hizo conmigo fue guiarme, llamarme la atención, darme herramientas y fijarme un norte. A mí me encanta cuando las personas se acercan y toman de la mano a otra persona y sacan tiempo para enseñar. Por eso es que estamos haciendo lo que estoy haciendo, enseñando. Porque Dios me dijo, hay mucha gente que no le están enseñando en sus iglesias, y prepara esos temas para que pueda haber enseñanza cuando sea necesario. Entonces estamos hablando de la formación de un líder y un pueblo. Yo quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 34 y vamos al verso 27. Van a ver que en lo que estoy estudiando no voy a ser muy meticuloso con las fiestas, no voy a ser muy meticuloso con las leyes, y no estoy hablando de los 10 mandamientos, sino las leyes mosaicas con relación a la santificación, a la purificación, con relación a los diezmos, con relación a las primicias, con relación a las ofrendas, ofrendas de paz. No voy a estar tocando eso porque entonces me voy a extender demasiado, y quiero poder enseñar lo que se presenta en el Antiguo Testamento, donde directamente nos lleva a nosotros a Cristo. Presentar la vida de Moisés como líder y al otro lado la vida de Jesús como líder con los apóstoles. Y yo quiero que usted vea qué pasó en esta parte de Antiguo Testamento versus lo que pasa en la parte del Nuevo Testamento, para que usted pueda ver la diferencia en donde estamos viviendo. Moisés es en la persona que es el caudillo de Dios, y Moisés está empezando a bregar con un pueblo de Dios, con leyes nuevas, con una cultura nueva. Yo quiero que usted entienda que cuando el pueblo de Egipto sale, el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos tienen una noción no clara de lo que es su Dios. Para ese momento, Dios era para ellos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Que Dios le habló a Abraham, que Dios le habló a Isaac, que Dios le habló a Jacob, que es Israel, y que Dios le habló a José. Pero la identidad de ellos, en quién es Dios, qué quiere Dios, ellos no entendían mucho qué era lo que quería. Cuando Dios los lleva al desierto, le dice a Moisés, yo voy a hacer de ellos una nación. Y esta parte es muy importante poder entenderla, porque si no la entiendes, piensas que es otra cosa más. Cuando dice yo voy a hacer de ellos una nación, Dios le da al pueblo de Israel identidad plena y completa. Y para una nación poder funcionar, tú necesitas leyes, tú necesitas cultura, tú necesitas días de fiesta que conmemoren lo que se ha hecho y por qué se ha hecho, para que quede plasmado por las generaciones. Tú necesitas darle un nombre, tú necesitas darle una guianza, y en este caso un gobierno teocrático donde Dios es el que manda. Dios dice, voy a hacer de ellos una nación, pero esta nación no va a ser como ninguna de las que había estado en la tierra, porque me van a representar a mí, porque yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Y Moisés está en medio de esta transición de lo que es mentalidad de Egipto versus Dios te está transformando para que tengas mentalidad de una nación que está naciendo. En estos momentos Israel en el desierto es una nación que nace en el plano estructurado legal, en el plano estructurado de adoración, en el plano estructurado de todas estas leyes y todos estos formatos y todas estas dogmas como nación. Este pueblo que está rodeando a Moisés es un pueblo completamente nuevecito en todo lo que está pasando. Dios no se había revelado a un pueblo como se está revelando a este pueblo. Todo esto es nuevo. Nuevo para ellos, nuevo para Moisés. La transformación no tan solamente es para el pueblo de Israel, sino para Moisés. Y aquí está Moisés, que ya pasó lo del becerro, le había roto las tablas que Dios le había dado. Dios le dijo más adelante,
me vas a hacer unas tablas conforme a las medidas que tengan las primeras, las vas a traer sin escribirlas obviamente, y vas a subir acá y tú las vas a escribir. ¿Por qué tú las vas a escribir? Porque cuando Dios da las cosas una vez, Él es firme, Él es Dios, Él es soberano, y con una vez que habla el rey, con una vez que habla Dios, es suficiente. Cuando Dios tiene que hablar por segunda vez, usted va a ver que hay problema, si tiene que repetir lo mismo, y entonces utiliza vasos para hacerlo. En este caso, Dios le dice, cuando sube Moisés por primera vez, Dios hace las tablas, escribe con su dedo en las tablas y se las da a Moisés. Ahora esta segunda vez le dice, la vas a hacer tú porque tú la rompiste. Dios no la rompió, la rompiste tú. Y como la rompiste tú, ahora tú las haces y tú las vas a escribir. Yo quiero que usted vea, ¿quién rompió las tablas? ¿El pueblo? No, fue Moisés. Pastor que me escuchas, ministro que me escuchas. Si tú me dices a mí, es que el pueblo me provocó a hacer esto, te puedo entender. Pero lo que tú hiciste, lo tienes que remendar tú. No puedes decirle al pueblo, remiéndelo ustedes. No, lo tienes que remendar tú. Si hay una posición que es de mucho compromiso, es la del pastorado. Mucho escrutinio. ¿Por qué? Escucha lo que voy a decir. Cuando Moisés subió por primera vez al monte, Dios le dijo a él, tú vas a estar en mi presencia. Moisés subió al cielo. Le mostraron el santuario celestial. Le dan las tablas y le encargan que él sea responsable de las tablas. Porque Moisés bajó con las tablas del monte. No fue un ángel que se las bajó. Fue Moisés. Él tenía la autoridad para cargar con ellas y él determinar qué se iban a hacer con ellas. Cuando él vio al pueblo que hizo lo que hizo, y voy a ser sincero con ustedes, me he preguntado, ¿yo hubiese hecho lo mismo? Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que existía sobre la tierra. Y eso que él vio le provocó romper las tablas. Mucho cuidado cuando usted juzga un pastor. Porque yo conozco gente que aguantan 10 libras de presión. Otros 50, otros 80, otros 100. Pero los pastores cargan con 1000 libras de presión. 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000 libras de presión. Y no es lo mismo tú hablar desde el punto de vista que estás cargando 50 libras a un pastor que está cargando 5000 libras de presión. Con todo y eso, cuando a ti te dan autoridad para hacer algo y tú lo malogras o lo rompes, tú eres el responsable y tú tienes que enmendar lo que hiciste. Aquí está Moisés subiendo otra vez al monte con las tablas y vamos a leer en Éxodo capítulo 34 el 27. Y yo quiero que usted vaya viendo esa dinámica de Dios con Moisés, de estas cosas que van pasando, porque cada vez que Moisés se acerca a Dios, algo nuevo sucede, algo es trascendente, algo es transformado, algo es dado. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Dios no para de hacer cosas nuevas con Moisés. Mira lo que dice Éxodo 34:27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Vamos a detenernos un momento ahí. La piel, escuche, no dice la cara, dice la piel. Y te voy a decir, ¿pero por qué? Porque normalmente la gente, nosotros usamos mucho la imaginación por las imágenes que nos han puesto a nosotros en las películas. Las imágenes de más o menos cómo se ve un ángel cuando brilla, cómo son las alas, cómo es ese brillo, ese glow que tienen, cómo será. Entonces cuando usted lee esto, usted rápido va a su imaginación propia o imaginación de imágenes que ha tenido en los archivos de la mente para tratar de entender lo que está pasando. Ok, si dijera y su cara brillaba, ¿verdad? Brillaba, pues usted piensa que tiene como que un brillo. Y la gente que son curiosas, pues dirían, yo quería ver la cara de Moisés por la noche, para ver cómo era eso, que se le brillaba la cara. Entonces, mi hermano, voy a correr la mente, porque hay gente que le corre la mente y gente que no. Pues entonces Moisés no tenía que prender una fogata en su casa, porque después que tenía la cara iluminada, iluminaba todo el cuarto. Y entonces la esposa y los hijos estaban nítidos, porque pues, veían de noche. Pero si a mí la cara se me ilumina, la gente va a tener el deseo de mirarme. Oh, yo quiero ver eso. Oh, yo quiero ver eso. Pero lo que le pasó a Moisés, dice, la piel, no la cara, la piel, el órgano más grande que tiene el ser humano. Mira lo que dice, la piel de su rostro resplandecía, salía luz de su piel. No era que se le encendió la cara como un bombillito, salía luz de él. Tanto así que te menciona los líderes. Estos líderes que menciona, ellos subieron al monte. Ellos subieron al monte y estuvieron cerca de donde estaban los truenos, los relámpagos y la presencia de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios cuando habló con Moisés. Y aún ellos se espantaron de lo que estaba pasando con Moisés. Hace unos años atrás, el pastor Tito Cabán, de Camuy, tío político mío, esposo de Sandra Mier, estaba predicando acerca de este tema y él se puso a estudiarlo. Y él cuenta que en el original la palabra que se utiliza era que de él salía como fuegos artificiales, como si fueran fuegos artificiales, luces que destellaban frente a su cara, luces que destellaban frente a su cara, como si fueran fuegos artificiales. Y quiero dar ese énfasis porque en este tiempo, si no me equivoco, si alguien después me quiere corregir, entiendo que para este tiempo todavía no había sido inventado la pólvora, entiendo yo. Y este espectáculo estaba pasando, algo en su cara que nunca se había visto. Ahora, si el espectáculo era tan grande,
que dice el 30 al final, y tuvieron miedo de acercarse a él. Ese resplandor, ¿hasta dónde llegaba? No dice, tuvieron miedo de tocarlo. Dice, tuvieron miedo de acercarse a él. Estos destellos, esta luz, ¿hasta dónde llegaba? Yo no he pasado por una experiencia así con algún pastor que me hayan contado, no lo he visto. Era algo fuera de este planeta. Y obviamente el pueblo sabía que él había bajado de la presencia de Dios. Y obviamente el pueblo sabía que no había comido pan ni agua, porque en ese monte allá arriba no hay nada. La manifestación de Dios salía por la piel de Moisés. Qué lindo. Seguimos leyendo el 31 y dice, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto no fue algo que pasó una vez. Esto se extendió, esta manifestación. Entonces, para no provocar en el pueblo, yo no sé de qué pueblo de Latinoamérica usted es, de qué nación, de qué país, pero todos los pueblos tienen gente chismosa. Y todas las personas agarran una verdad y la transgiversan. Y a veces hay ciertas cosas que uno tiene que ser bien cauteloso, porque hay personas que le sacan chispa a las cosas, y cuando viene a ver, terminan diciendo una historia que no es. Imagínense Moisés, que resplandecía el rostro, salía luz de su rostro, y ponle que hubiera 1.5 millones de personas. Hay gente que lo ven a la distancia, estuvieran diciendo qué está pasando. Porque si a la distancia usted ve a alguien que tiene mucha iluminación en la cara, usted no ve el rostro, usted ve la luz. Y cómo cada persona interpreta lo que está viendo. Y él, por precaución, por amor, porque las cosas santas se respetan, porque las cosas santas se agarran con seriedad, puso un velo para que la gente no le viera la luz de su rostro y él no infundiera en ellos algún temor. Cuando iba a entrar al templo, se quitaba el velo para hablar con Dios. El hombre de Dios que recibe un impacto de Dios de esa magnitud carga con una gloria diferente, carga con una luz diferente. Y hablando de esto, me gusta mucho porque este verso puede definir un poco lo que nosotros vemos en la creación en Génesis capítulo 1. Cuando lo que Dios hace primero es la luz. No fue que Dios hizo el sol para que alumbrara, hizo la luz. Y cuando Dios crea, mi hermano, cuando Dios crea en luz. Aquellos que les gustan la curiosidad, busquen en Google, busquen en el internet,
¿cuál es la reacción que pasa cuando el óvulo de una mujer se entra el espermatozoide y ocurre la vida? Si usted busca eso, usted va a ver que cuando el espermatozoide entra, ocurre un destello de luz. Y ahí se concibió vida. Búsquelo. Ocurre un destello de luz. Todo lo que es creado de parte de Dios se crea en presencia de luz. Voy a definir unas cosas. Todo lo que es creado o se trata de crear fuera de la luz que es en tinieblas no proviene de Dios, porque Dios es el Padre de las luces y Dios habita en luz. Por lo tanto, todo lo que Él va a hacer es luz, porque las tinieblas no están por encima de Él, están por debajo de Él. Estoy dando unas definiciones teológicas. Ahora, agarramos la luz de Moisés y agarramos la luz de Génesis. Cada vez que Dios fue a crear, luz. Y después de la luz, empezó Dios a manifestarse. Y sepárense las aguas de las aguas en el otro día. Y separe la tierra de esto. Y cree esto. Y creen las hierbas. Y creen esto. Y creen el sol, la luna, las estrellas. Y se creen los animales. Y se creen los peces. Y se creen todo lo demás. En luz. Entonces tenemos a Moisés aquí que tiene luz. Cuando usted ve que él tiene luz, el pueblo se empieza a enderezar. Empiezan a haber unos cambios favorables en el pueblo, porque cada vez que la luz de Dios llega, trae vida. Le dije y le había dicho anteriormente que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Ese es Moisés. Vamos para Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan está explicando la nueva creación. Y cuando Juan explica la nueva creación, lo hace con el mismo formato de Génesis capítulo 1. Para los que no han escuchado esto anteriormente, vamos a leer un momento Juan capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto es lo que está diciendo Juan. Aguántelo allí y vamos a buscar Génesis capítulo 1. Este es uno de los puntos donde los árabes confligen, porque los árabes no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Dicen que Dios es uno nada más. Mira lo que dice el capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra creó es un verbo, crear. Y Juan está diciendo, Él es el verbo de Dios. Colosenses dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. La acción de creación de Dios es Jesús. Y aquí Juan te está diciendo, Él es con Dios, Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es Dios. Y mira lo que dice Génesis 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, escuche esto, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué había en la esfera? Cuando dice abismo es aguas, todo era agua. Había tinieblas. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Usted tiene el verso 1 y el verso 2, el verso 2 donde tiene a Dios manifestado en tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Y yo quiero que usted entienda que antes, y voy a tocar definiciones teológicas, que antes que venga una persona a ser salva con la luz de Dios, el Espíritu Santo está rodeándola y está presente. Porque el 2 te dice, y habían tinieblas sobre el abismo. El Espíritu Santo se mueve en todo lugar. Pero cuando viene la parte creadora, aquí vamos para el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta no es el sol, esta no es la luna, estas no son las estrellas, esto es luz. Y dice Juan capítulo 1, el verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Cuando Jesús se encarna y habita entre los hombres, llegó la luz de Dios. ¿Y qué es lo que yo expliqué después que llega la luz de Dios? Creación. Y después Juan habla acerca de los que han sido nacidos de nuevo. No de carne, no de sangre, sino por el Padre, Espíritu. Yo quiero que usted vea esto. Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo nosotros sabemos que Dios se va a manifestar? ¿Cómo nosotros sabemos que va a venir un avivamiento? ¿Cómo nosotros sabemos? Hay unos eventos que suceden una detrás de la otra. En el momento más oscuro de la historia, donde las tinieblas rodearon todo, luz. Y después de la luz, creación. Dios le dice a Moisés, hagan un santuario, hagan un tabernáculo. Después que hacen el tabernáculo, la luz de Dios, y lo voy a buscar después con calma, porque son dos tipos de luces: el fuego que baja de Dios y la luz de Dios, la Shekinah. La luz de Dios baja, y al bajar santifica y se crea el santuario. Físicamente se habían creado objetos, pero cuando la luz baja se santifica y es funcional. Jesús, cuando viene a este mundo, viene a rescatar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido eran las almas de los hombres. Pero esas almas estaban perdidas, y hasta que llega la luz, entonces existe la oportunidad de que seamos hechos hijos de Dios. Creación nueva. Sin luz no hay nada. Jesús dijo, el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Pero el que anda en la luz de Dios conoce el camino. Voy a hablar otra realidad teológica. Cualquier persona que diga, es que yo no sé hacia dónde yo voy, Elías. Tus ojos tienen tinieblas. Y no estoy hablando de Satanás. Estoy hablando de Satanás. Porque cuando dice Génesis capítulo 1, verso 3, dice, separó, 4 y 5, separó la luz de las tinieblas. Aquí hay una diferencia. Y hay muchas personas que dicen, yo no sé para dónde voy, yo no sé qué hacer. Y yo le digo a las personas, ríndete por completo.
Porque el que no se rinde por completo no vive en la luz de Dios. Cuando tú te rindes, la luz de Dios alumbra y tú ves hacia dónde tú vas, cómo te diriges, cuáles son las promesas, dónde es lo correcto, y tú puedes guiar a otros a la verdad. Mientras tú no te has rendido por completo, pasa algo que dijo Jesús. Si la luz que hay en tu corazón son tinieblas, y uno dice, pero ven acá, ¿cómo que Él está llamando luz a tinieblas? ¿Nunca has escuchado la frase, las tinieblas de afuera? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a definir un poco más. El fuego no es la luz que Dios creó en Génesis 1. El fuego no es la luz que alumbra a Jesús. No es la misma luz. Son diferentes tipos de luces. Por eso es que el cristiano, cuando está en Cristo, vive en la luz de Dios. El que no está en Cristo va a donde los santeros, a donde los babalaos, va a donde para los hallados, van a donde van a donde el otro, brujería tropical, esto, aquello y lo otro. ¿Y qué hacen ellos? Vamos a prender una vela para que a través de esta vela, digo, hay unos que usan vela, otros no usan vela, es otra cosa, pero prenden velas para que se ilumine una luz y guíe al espíritu que están llamando a donde está esa luz. El fuego no es la luz de Dios. No lo es. Son dos cosas diferentes. Es más, dice la Biblia que cuando estaba la columna de fuego y cuando bajaba la Shekinah de Dios, la luz de Dios descendía. Y cuando fueron prendidas, el candelero fue prendido, dice, y Jehová lo prendió con su fuego. Y había diferencia entre el fuego de Jehová y el fuego de los hombres. No era el mismo. Y había diferencia entre el fuego de Jehová y la luz de Jehová. Yo quiero que usted vaya entendiendo, porque una cosa es la luz que habita en mí y otra cosa es el fuego que habita en mí. El fuego del Espíritu Santo es una cosa. La luz de Dios es Jesús. Y los dos habitan en mí. Por eso es que en el santuario de Moisés estaba la nube, la columna de fuego. Y cuando bajaba la Shekinah de Dios, ahí venía la luz de Dios. Dos luces de Dios. Una luz y otra fuego, diferentes, manifestadas en el mismo lugar. Y nosotros somos nacidos del Padre de las luces. Vivimos en Jesús, en la luz de Jesús, y somos llenos del Espíritu Santo, bautizados en fuego por Dios. Dos luces en un mismo lugar, dos manifestaciones de luz. Santo el nombre de Dios. Moisés, cuando esto ocurre, el fuego de Dios y la presencia de Dios, la luz de Dios, cae en el santuario. No cae en la gente, cae en el santuario. La luz de Dios bajaba y caía en la tapa del arca, en medio de los dos querubines que estaban mirando hacia el medio, la luz caía ahí. Esa tapa se llamaba el asiento de misericordia, donde Dios bajaba a estar con los hombres y no había hombre que lo pudiera aguantar. Se hizo algo
hecho con materiales específicos, con una santidad que se separó para Dios, para que pudiera bajar la chequina de Dios y no matar a los hombres. Cuando Jesús viene. Dice Jesús, ya no se va a adorar en este monte. Hablando con la samaritana, ya no se va a adorar en este monte, porque ese es el monte donde Jacob recibió la visión de los ángeles que subían y bajaban. Ya no se va a adorar en este monte, ya no se va a adorar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando en Moisés, en el santuario, caía la gloria de Dios y el fuego de Dios, ahora la gloria de Dios y el fuego de Dios cae en nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos templo del Altísimo. Nosotros somos templo del Soberano. Por lo tanto, yo he escuchado gente que me dice, a mí me hubiese gustado ver el santuario de Moisés. Y yo le digo, gloria a Dios, a mí también. Pero tienes algo mejor frente a ti. Me dicen que yo soy templo, tú eres templo. Y el mismo poder que bajaba en el santuario de Moisés está sobre ti y está sobre mí. Y el fuego que habitaba en el santuario terrenal, y que es el fuego que está en el celestial, habita dentro de ti. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, vamos a buscarlo, Juan capítulo 3, estamos ahí al lado, le dice, en el Juan capítulo 3, verso 5, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Cuando Jesús le dice a los discípulos, que lo discutimos hace un poco de tiempo atrás en Hechos capítulo 1, verso 18, y seréis investido de poder de lo alto. Vas a ser lleno, bautizado en fuego del Espíritu de Dios. Nadie puede entrar al cielo si tú no tienes el fuego de Dios y la luz de Dios. Quiero que tú lo veas. Los que andan en tiniebla no tienen el acceso. Los que andan en luz lo tienen. Mi hermano, hoy yo te digo, ríndete por completo a los pies de Jesús. Y quizás tú que me estás viendo, me vas a escuchar, vas a decir, sí, ya yo me convertí. Yo no te estoy hablando de convertirte, te estoy hablando de rendirte. Porque Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ay, Señor amado, tengo un montón para decir y ya son las 8. Vamos a seguir tocando este tema de lo que es la luz de Dios, el fuego de Dios, un líder, el desarrollo de un líder y un pueblo. Este tema es espectacular porque te lleva y te expone a la libertad eterna de Dios y crea un deseo por estar a la altura del líder que tenemos nosotros, que es Cristo Jesús. Porque vuelvo y digo, y estoy deseoso por tocar este tema, vuelvo y digo, no existe un líder que haya cambiado, que haya sido subido, que haya sido ungido, que hayan sido manifestado, que haya sido revelado, y un pueblo que no haya sido cambiado. No existe. Vamos a estar tocando este tema el próximo sábado. El próximo lunes 27 yo voy a estar con un grupo de pastores, ministros, iglesias en la plaza de Hormiguero. Vamos a estar orando a Dios, intercediendo, porque a la misma vez simultáneamente van a haber más de 70 pueblos en plazas orando con iglesias
por varios temas, entre ellos avivamiento, revelación, guianza y otras cosas. Así que ese lunes no voy a estar con ustedes, pero el sábado, si Dios lo permite, así estaré. Que la paz de Dios sea contigo y que el Santo de Israel, ilumine tu corazón, ilumine los ojos de tu entendimiento, para que puedas vivir en la luz de Dios, contemplar su santidad y gozarte en medio de Él. Nos vemos.